Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces le dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces dirán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Familia, estamos en el día 6 de esta cuaresma de oración, donde queremos caminar a la libertad desde el libro del Éxodo. Hoy nos encontramos con un Dios que quiere renovar su alianza. Sabe que el ser humano tenemos la debilidad, somos inconstantes y continuamente el Señor renueva la alianza, renueva el llamado. Por eso desde ahí quiero partir. Y Dios se los insistía ahorita que iba a leer el Evangelio. Diles que quiero renovar mi alianza, mi pacto con ellos. De hecho, el primer relato del llamado de Dios a Moisés lo vemos en ese capítulo 3 que ya meditamos. En ese primer relato revela más bien el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? O sea que la primera parte del llamado va viene para que Moisés descubriera quién era Dios. ¿Quién era Dios que estaba llamándolo a una misión muy concreta y particular? Y este relato más bien, el segundo que vamos a ver ahorita del llamado, habla más bien de la alianza. Dios quiere hacer una alianza contigo. Una alianza que parte de una promesa de parte de Dios. Esa alianza que ya les había prometido, por supuesto, a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque es el Dios vivo, el Dios presente, el que es, y que quiere hacer una alianza contigo. De hecho, hoy se presenta como el Shaddai. ¿Y qué significa Shaddai? El Dios de la montaña, el Dios del campo, el Dios que está presente en la historia concreta del hombre. Por eso nos encontramos con un nuevo relato de esta nueva vocación, donde Dios continuamente nos invita a renovarnos en esa alianza. Yo no sé cómo vengas de cansado, cómo vengas de estresado de este fin de semana, pero Dios hoy te invita a renovarte por encima de tu cansancio y de tus luchas. Vamos a ver que el pueblo está en esclavitud y Dios quiere rescatarlo. Pero qué difícil rescatar a un pueblo cuando el pueblo no quiere ser rescatado. Hoy Dios te pregunta a ti: ¿y tú quieres ser rescatado? Porque lo único que mantenía con mucha alegría esta mañana era justamente eso: cómo Dios
a su pueblo de la esclavitud. Él te quiere quitar toda clase de sufrimiento. Y lo vemos en el verso 6 de ese capítulo número 6. Le dice una promesa maravillosa. Yo, Yahvé, yo soy Yahvé, yo sacaré de los duros trabajos. ¿Se acuerdan que todos los trabajos manifestaban la esclavitud, la lucha, el cansancio de esta vida? Lo combinábamos con la salve que rezamos a María. Dios te salve, Reina y Madre. En este valle de lágrimas que estábamos, en esa lucha continua, en esa cautividad. Y por eso el Señor nos invitaba en la semana: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Por tanto, si tú esta mañana te encuentras cansado de los duros trabajos, de tus duras luchas, el Señor dice, de los duros trabajos de los egipcios, dice, os libraré. Es la promesa de la esclavitud. Y os llevaré con brazo duro, con brazo fuerte. Es la promesa de Dios. Muchos de nosotros estamos ante las luchas y dificultades y debilidades nuestras desilusionados. Cuando alguien vuelve a fallar, normalmente se decepciona. Pero Dios nos invita en esa circunstancia a volver a creer, por encima de lo que tú experimentes. Por eso yo te pregunto, hago la primera pregunta. ¿En qué sufrimiento te encuentras en este momento de tu vida? ¿Qué situación te está esclavizando que te impide el poder descubrir o escuchar la voz de Dios? Hoy Dios quiere hacer esa alianza contigo y quiere caminar con esta historia de salvación. Esto es maravilloso. Luego dice en el verso 7, yo os haré mi pueblo. Esta es la alianza. Yo seré vuestro Dios, como siempre le he dicho. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Él vuelve a decirlo: yo te sacaré de la esclavitud de Egipto. Aguas, nadie más nos puede sacar de la esclavitud. El único que nos puede sacar de la esclavitud es Dios. Él nos va a introducir y nos va a llevar a la tierra prometida, que le prometió a Dios, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y les hará en herencia su propio trono, su propia gloria. Por eso, esta mañana, Dios quiere renovar tu alianza contigo, la promesa. Pero fíjese lo que pasó después de estos versos. En el verso 8, el 6 y 7 dice eso. Pero dice en el verso 9 lo siguiente: Moisés, una vez motivado y escuchando lo que Dios le estaba diciendo, va y les habla a los israelitas. Pero dice, ellos abrumados por el cansancio, por los cargos que tenían, no escucharon la voz de Moisés. Y dice un comentario de San Agustín y San Ambrosio: no es que la voz de Moisés fuera bajita, sino más bien estaban sumergidos en su cansancio, abrumados en su dolor, en sus luchas, que no fueron capaces de escuchar a Dios. Y eso me venía por todo el caminar y todo lo que hemos acompañado a las personas, lo siguiente: familia, cuando alguien está en la tentación, cuando alguien está en su lucha, en su dolor, no es capaz de escuchar nada completamente. Esto es muy fuerte. Por eso, si tú estás sumergido en tu dolor, en tu tristeza, en tu angustia, no vas a ser capaz de escuchar la voz de Dios y vas a endurecer tu corazón. Por eso te pido que salgas de ti. No importa lo abrumado que estés, no importa lo cansado que estás. Yo sé que la lucha es difícil, que la carga es fuerte, pero si vienes a Dios, vas a ser capaz de escuchar a Dios. Por eso vuelvo a repetirlo: no te centres en tu dolor, no te centres en tu cansancio, no te centres en tu estrés. Deja que Dios te libere, pero escúchalo. Por eso a mí me alegraba muchísimo. Si es cierto, Señor, tú eres el único capaz de podernos sacar de esa esclavitud. Y Él quiere, es la promesa que quiere hacer, y quiere hacer una alianza. Pero vuelvo a repetirte, ¿pero tú quieres salir de esa esclavitud? Porque si no quieres salir de esa esclavitud, y de esa tristeza, y de ese dolor, nadie te va a poder sacar de ello.
luego vemos en la segunda parte importante. A Moisés lo pone por encima de toda esta situación. No por sus méritos, no porque él sea bueno, sino que nuevamente lo vuelve a enviar ante el faraón. Pero lo vuelve a enviar ahora como Dios. Acuérdense que dijo la palabra y el Salmo, seréis como dioses. ¿Y por qué como Dios? Porque fíjense bien sencillo. Dios llamó a Moisés como Dios ante el faraón, no por su naturaleza. Moisés, como nosotros no somos por naturaleza dioses, sino más bien por la redención del Señor, es decir, porque Él nos ha ganado el vivir como Dios. ¿Y qué significa ser Dios? Ser Dios o vivir como Dios significa que tú eres el que reinas, el que dominas tus pasiones. Y eso es muy importante para el carisma. Guardando, por lo tanto, la imagen divina. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Me comporto como Dios cuando entonces vivo renovando continuamente esa imagen y semejanza. Por tanto, lo importante, y es lo que quiero mencionar, cuando dice que Moisés va como Dios ante el faraón, significa que él va dominado de sus pasiones. Él ya aprendió a poder controlar su cuerpo, educar su cuerpo, lo que indica el catecismo de la iglesia, la castidad. Logró integrar su sexualidad humana en todo su ser espiritual y corporal. Lo logra integrar, ya no depende de sus pasiones y por eso va como Dios. En cambio, el faraón depende de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pasiones. Es una buena noticia, familia. Hermosa noticia. Yo me comporto como Dios cuando vivo el carisma de la pureza y del amor. Cuando yo domino mis pasiones más bajas. Si no, me sigo comportando como el faraón, que el faraón representa la oscuridad, ¿se acuerdan? La esclavitud del pecado. Por eso, hoy el Señor nos pone delante del faraón. Somos dioses, aunque no de forma natural, sí, pero sí por el mundo de la gracia. Dios me ha ganado la gracia. Dice Juan 1:12. A todos los que lo acogieron les concedió la potestad de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que lo acogieron les concedió la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y dijo en la primera carta de San Juan, y todavía no se ha revelado en plenitud lo que somos. Familia, somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de la vida eterna. Y por eso, ante el faraón del mundo de hoy el Señor nos envía también. Ve, dile, ve, anúnciale. Por eso, Jesús ya me ha ganado por su encarnación el ser Dios. Pero tenemos la libertad. Dice el mismo texto del capítulo 6. El faraón endureció el corazón. Y hay toda una explicación maravillosa, porque dice, el hombre no endurece el corazón porque Dios se lo endurezca, sino más bien por la apatía y la indiferencia ante el llamado de Dios. Entre más seas indiferente al llamado de Dios, más tu corazón se hace duro. El corazón del faraón, dijimos desde el principio, que lo simbolizaban con el barro. El barro, en la medida que está en el sol, que es Dios, se endurece. Por eso hoy vuelvo a preguntarte, ¿cómo tienes tu corazón? Si está endurecido ante la gracia, ante el amor, ante la fuerza de Dios, y si está endurecido tu corazón, hoy Dios te invita a que con tu libertad puedas
puedas elegirle a Él. Porque independientemente de eso, Dios puede hacer las obras. Lo vemos. Entre más el faraón endurecía el corazón, más Dios daba señales, más Dios daba prodigios, daba más portentos en Egipto. Como si entre más endureciera el corazón, Dios, o si fuera necesario, para que Dios hiciera su obra de salvación. Pero Dios no quiere que tu corazón se quede endurecido como el faraón, sino como Moisés. Tu corazón se vaya disponiendo cada vez más a vivir la identidad que Dios te ha dado. ¿Cuál? El ser hijo de Dios. Para eso que tenemos que ser familia, renovar la alianza. Dios no quiere otra cosa esta mañana, y lo que me dijo antes de la homilía, del Evangelio: yo quiero renovar la alianza con mi pueblo. Yo te puedo liberar de la esclavitud, pero tú te tienes que dejar. Dios no puede hacer nada sin tu libertad. Necesita de tu libertad para poder renovar la alianza. Pero Él te puede quitar de todos los sufrimientos que traes, de todas las luchas, esclavitudes. Él lo puede liberar. Y hoy se lo pedimos al Señor con todo el corazón. Libéranos de esa esclavitud y haznos caminar al camino de la libertad. Que María nos ayude y nos dé esta gracia que necesitamos. Que ese sea. Pónganse de pie, por favor.